en marzo del 2023 en una experiencia de contacto. Como saben, afirmo haber entrado en comunicación con un grupo de seres de aspecto humano que afirma provenir del sistema estelar vecino, Alpha Centauri, que suene a ciencia ficción o a un delirio, y me volví a encontrar mentalmente. Fue una visión muy nítida, no fue algo físico, fue una experiencia como holográfica, ya lo dije, con Ivica, y tuve un diálogo sobre los momentos que podrían venir en el futuro, en que teníamos que prestar muchísima atención de cómo todo se estaba desacomodando. Era cuando los aviones empezaran a caer. En medio de tantos problemas, choques, esto, aquello que hay de aviones en todas partes del mundo. A mí me voló la cabeza al momento que yo empecé a ver eso en las noticias. Pensé que podríamos cruzar hacia otro nivel de conciencia, hacia otra realidad planetaria, justamente coincidiendo con este calendario tan interesante de la cultura mexicana, mesoamericana. Descubrí entre el 2008 y 2009, yendo a las fuentes, tratando de consultar nuevos mensajes a estos seres, que habíamos malinterpretado todo y que en el 2012 no íbamos a entrar ni a la cuarta dimensión, ni al real tiempo del universo, ni la ascensión planetaria, y que más bien era el cierre de un ciclo y empezaba un ciclo histórico. En los años 60 sucedió el apagado, el bloqueo en cadena de misiles intercontinentales con cabeza nuclear que apuntaban a Europa, allí en esa base de Montana. Si ocurriese una amenaza de apretar el botón, ya sea en Rusia, ya sea en Ucrania o algún país de la OTAN o donde fuese, ellos volverían a bloquearlo. ¿Hasta dónde lo pueden hacer? Sería el inicio ¿De algo más grande? Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de la Insólita Experiencia. Hoy tenemos un programa bien interesante, un programa que estoy seguro que le va a llamar mucho la atención. Hoy estaremos haciendo comunicación, estaremos haciendo contacto con el reconocido contacto con seres extraterrestres, Ricardo González. Así que los invito para que se queden, los invito para que estén muy al pendiente de todo lo que nos va a compartir esta noche Ricardo. Y bueno, pues le doy las vías de comunicación. Aquí lo está viendo en el cintillo. El correo electrónico es johanandiaz@gmail.com. El número de WhatsApp o de Telegram, si usted desea que lo integremos a los grupos de WhatsApp o Telegram, más 52 55 44 65 77 50. Ok, así que ahí lo va a ver usted en el cintillo para que pueda integrarse y pueda ser partícipe de todo lo que hacemos aquí en la Insólita Experiencia. Bueno, pues le doy la más de las cordiales bienvenidas a mi querido amigo Ricardo González. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer verte, Johanna. Gracias por la amable invitación, amigo. Al contrario, muchas gracias a ti por estar esta noche aquí con toda la gente que nos sigue a través de la Insólita Experiencia. Feliz año, mi amigo. Sí, feliz año. Que este 2025 sea positivo para todos y para todo. Exactamente. Ricardo, a ver, hay un tema bien interesante que yo quiero abordar contigo. Hay, bueno, pues unos queridos amigos en común, tanto de tu parte como del mío, que los vimos hace poco tiempo en un evento y me decían, oye, ya estás enterado de que Ricardo está mencionando lo de una predicción o profecía que le dieron los extraterrestres de los aviones, de que hay que tener mucho cuidado y que, bueno, va a haber serios problemas con los aviones. Y curiosamente me lo dicen en medio de tantos problemas, choques, esto, aquello que hay de aviones en todas partes del mundo. A mí me voló la cabeza al momento que yo empecé a ver eso en las noticias. Dije, pero esto es lo que Ricardo había dicho, que no sé si lo hayas dicho de manera pública, pero al menos a nosotros en lo privado nos lo dijeron. Y por eso te contactamos y por eso te pedimos que vinieras. Platícanos y danos todos los detalles de eso, Ricardo, de favor. Bueno, fue en marzo del 2023
en una experiencia de contacto en el desierto de Atacama, al norte de Chile, en donde se dio un encuentro no físico, como otros que he descrito contigo y que la gente conoce a través de mi testimonio, de mis libros, las entrevistas. Como saben, afirmo haber entrado en comunicación con un grupo de seres de aspecto humano que sostiene, afirma, provenir del sistema estelar vecino, Alpha Centauri. Y una de las principales eh, comunicadoras de información es una mujer de este grupo que se presenta con el nombre de Ivica y se presentó en Atacama a través de una experiencia, vamos a llamarle interdimensional. Ellos le denominan a este fenómeno cronocontacto. Es un poco complejo de explicar, pero ellos dicen que en lugares en donde anteriormente nos hemos encontrado y se han dado estas experiencias, en circunstancias excepcionales, ellos pueden volver a recrear la experiencia original física, en una suerte de holograma, como si estuvieses entrando en una especie de hipnosis regresiva, pero que en medio de esa burbuja tú puedes tener un nuevo diálogo y rescatar información del contacto original y también hacer consultas como un cuestionario, ¿no? Como volver a preguntar en una línea de tiempo real. A esto le llaman cronocontacto. Y como la última vez que yo había visto físicamente a estos seres fue en la Gran Duna del desierto de Atacama, es decir, en el Valle de la Luna, en septiembre del 2016. Ellos dijeron que en marzo del 2023 podrían activar otra vez esa Gran Duna y que allí se produciría este fenómeno. Y dicho y hecho, cuando llegamos al lugar, fue increíble, se desató una tormenta de arena impresionante. Éramos más de 60 personas de testigos. O sea, fue tan increíble que los miembros de la CONAF, de los guardaparques, allí en Chile, tuvieron que evacuar el Valle de la Luna y retirar a todo nuestro grupo. O sea, ni bien pusimos un pie en la gran duna del Valle de la Luna, ocurrió este fenómeno, pero la experiencia ya había ocurrido. Yo había entrado en medio de la tormenta de arena, aunque suene a ciencia ficción o a un delirio, y me volví a encontrar mentalmente. Fue una visión muy nítida, no fue algo físico, fue una experiencia como holográfica, ya lo dije, con Ivica, y tuve un diálogo sobre los momentos que podrían venir en el futuro. Parte de lo que yo viví y algunas de las advertencias o señales que ella me marcó, las incluí en mi reciente libro El mensaje del cisne negro. Pero hubo una de ellas que no la coloqué en el libro y que circulaba en el ámbito de lo privado, en los grupos de investigación que coordinan conmigo, en donde ella, entre otras cosas, me dijo que una de las primeras señales de, de que el planeta, que nuestra sociedad humana, de que los eventos, que todo se estaba acelerando a un nivel en que teníamos que prestar muchísima atención de cómo todo se estaba desacomodando, era cuando los aviones empezaran a caer. Entonces, a mí me llamó la atención, sonó como muy dramático, pero entiendo que se refería a muchos fenómenos asociados, algunos de ellos podrían estar vinculados a cambios en el clima de la Tierra, la aparición de tormentas severas, inexplicables, como está ocurriendo recientemente con huracanes que aparecen de un día para otro, con mucha potencia, rompiendo un poco los paradigmas que teníamos antes sobre la formación de huracanes, y que esto podría afectar no solo aviones durante sus vuelos crucero, sino que también algunos fenómenos podrían afectar los instrumentos en el momento del despegue y del aterrizaje, que como todo piloto, tanto militar y sobre todo comercial, conoce muy bien, es en el momento del despegue y del aterrizaje en donde se producen los mayores accidentes. Entonces, esta información, reitero, que recibimos en este contacto, en este cronocontacto con Ivica en marzo del 2023, se mantuvo en un ámbito privado de grupos de contacto, grupos de investigación, pero lo presenté en algunas conferencias. De hecho, recuerdo que en 2023, a 2 meses de la experiencia, hice un taller seminario en Lima, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, y hablé sobre esto, pero fue en el ámbito de una presentación en ese auditorio de la Universidad Católica. Y después, poco a poco, entre las preguntas del público, lo fui comentando, lo fui comunicando, como también sucedió recientemente
en el 2024 Mount Shasta, y obviamente pues las cosas que uno dice en conferencias, en entrevistas, a pesar que es en un ámbito más íntimo, terminan llegando a los oídos de los periodistas, como ha sido tu caso y el de Lourdes. Exactamente. Híjole, qué fuerte esto, porque nos damos cuenta entonces, Ricardo, que te estaban advirtiendo lo que llegaría meses más tarde. Es decir, que a lo mejor ahorita la gente decirá, pero qué chiste tiene si lo dan a conocer cuando está la parte de que los aviones se están cayendo. Pero el asunto es de que esto viene entonces de más atrás. O sea, no es una coincidencia, sino es una advertencia que ya te habían dado este ser extraterrestre, Ricardo. Y no es la primera vez, o sea, a ver, quienes siguen mi trabajo saben que soy una persona muy autocrítica, que trato de poner siempre los puntos sobre las IES, y hay otras advertencias de otros temas que esta entidad, la mencionada Ivica, ha entregado y se han cumplido a rajatabla a través del tiempo, con una precisión increíble. Si no tuviéramos certeza de los mensajes o informaciones que estos seres, sean quienes fuesen, al margen de la información que han transmitido, no consideramos que es importante, que es real, no hubiese invitado, por ejemplo, a periodistas especialistas en el fenómeno OVNI a contactos programados, que lo hemos hablado varias veces en tu canal y también en otros medios, ¿no? Contactos que fueron exitosos, incluso que nos ha permitido, como también recordarás, invitar a un encuentro cara a cara, un encuentro cercano, como ocurrió con el famoso expediente de Paola Harris, ¿no? Que es la única ocasión en la ufología en que se han dado estos contactos programados en el país más complicado, que es Estados Unidos, porque no siempre se cuenta la verdad, y no solo avistamientos de objetos anómalos, sino que una reconocida investigadora, la discípula de J. Allen Hynek, el padre de la ufología, se encuentre cara a cara, físicamente, con otros 9 testigos, entre los que yo me encontraba, con uno de los seres que está en comunicación con nosotros, ¿no? Entonces, esta advertencia sobre este hecho curioso de los aviones, que realmente empieza a romper un poco el margen de la coincidencia, como sabrás, nosotros lo sabíamos desde marzo de 2023 y hay muchísima gente vinculada con nuestro trabajo, que ha participado en otras conferencias, que conocía esta información y por eso, sin que yo te dijese nada, llegó a tus oídos. Claro, exactamente, Ricardo. Entonces sería esto que estamos viviendo o que se ha vivido en las últimas semanas a nivel internacional con los aviones, ¿sería el inicio de algo más grande? Si le hago caso a los mensajes de ella, es una posibilidad. De hecho, tuve la ocasión de hablar con algunos amigos pilotos. Tenemos un equipo de contacto de investigación en donde hay biólogos, astrónomos, físicos, exmilitares, psiquiatras, bueno, pilotos. O sea, siempre he dicho que no somos una panda de analfabetos que creemos en los marcianitos verdes, ¿no? Entonces, muchos de ellos también han tenido contacto. Y dentro de estos pilotos hay uno que es de mi entera confianza, que trabaja en una conocidísima aerolínea, y me comentó cómo han cambiado los protocolos y los sistemas de navegación producto de las tormentas severas que están ocurriendo y que han generado turbulencias bastante complicadas y hasta congelamiento de turbinas, que no todas estas noticias, no todas las noticias siempre han salido a la luz. Y es un asunto delicado porque obviamente hay personas que ya de por sí tienen miedo a viajar en aviones, pero no es ese el mensaje, ¿no? El mensaje es estar atentos a qué está ocurriendo con el planeta, qué está sucediendo con el impacto de esa mutación electromagnética, no sé qué título colocarle a nuestro mundo según estos seres, y que puede perturbar nuestros instrumentos, ¿no? Tanto de navegación como también la tecnología de comunicación, que ya de por sí es sensible cuando se produce, por ejemplo, las eyecciones de masa coronal. Sobre qué es lo que puede suceder, iré un poco más en profundo. Hace muchos años, en el 2008, 2009, si mi memoria no me traiciona, cuando todo el mundo hablaba del 2012 y el fin de la cuenta larga de los mayas, tú como mexicano lo sabes mejor que nadie, habrás investigado este asunto en profundidad y lo habrás tratado, y como recordarás, había muchas interpretaciones. Por un lado, las más agoreras o catastrofistas que señalaban un fin del mundo, como la película de Sony Pictures que hablaba de 2012 y solo los que tenían dinero podían irse pues a los búnkeres o a estas naves que los iban a salvar, ¿vale?
pero también habían otras interpretaciones místicas, contactistas, en las que yo hago mía culpa porque las consideré posibles, pensé que podríamos cruzar hacia otro nivel de conciencia, hacia otra realidad planetaria, justamente coincidiendo con este calendario tan interesante de la cultura mexicana, mesoamericana en realidad, ¿no? Porque involucra diferentes culturas. Incluso desde antes de los mayas esto ya lo conocían de alguna forma los olmecas. Pero sin desviarme de esta reflexión, descubrí entre el 2008 y 2009, yendo a las fuentes, tratando de consultar en nuevos mensajes a estos seres, que habíamos malinterpretado todo y que en el 2012 no íbamos a entrar ni a la cuarta dimensión, ni al real tiempo del universo, ni la ascensión planetaria. Yo llegué a esa conclusión, ¿no? Yo llegué a esa conclusión y que más bien era el cierre de un ciclo y empezaba un ciclo histórico, como dicen los académicos cuando escudriñan el legado de estas culturas, que lo señalan en un ciclo de 144.000 días, que como sabrás es un Bactún, 144.000 días, una cifra que aparece en las profecías de la Biblia, ¿no? Si analizamos el Apocalipsis de Juan, el supuesto discípulo amado que tiene esta visión en la isla de Patmos. Es el libro más leído de la historia de la humanidad, el Apocalipsis de Juan en la Biblia. Y ahí se habla de los 144.000 marcados. Qué curioso, pues, que el Bactún de la cuenta larga, uno de los Bactunes, porque el 2012 terminó el Bactún número 13, sean justamente 144.000 días. Bueno, 144.000 días, para explicarlo mejor, para la gente que nos está viendo y escuchando, son más o menos 400 años. Entonces, uno de estos seres nos dijo que justamente eran 400 años los que requería la especie humana para hacer los cambios profundos y poder encaminar su futuro, pero que de esos 400 años, los primeros 13 años, es decir, del 2012, que cerraba el ciclo, hacia el 2025, serían muy importantes porque veríamos muchos cambios en la sociedad humana, en nuestras costumbres, en nuestra tecnología, que viviríamos en 13 años como si fuese un siglo. Recuerdo que más o menos así lo dijeron. Y yo lo presenté en diferentes conferencias antes del 21 de diciembre del 2012. De hecho, di una conferencia en la Casa del Libro, allí en Barcelona, en el contexto de la presentación de uno de mis libros con Luciérnaga del Grupo Planeta, donde también ha escrito Lourdes, ella conoce muy bien esa librería, el Paseo de Gracia, enorme, y fue filmada la conferencia por un canal de YouTube conocido, La Caja de Pandora, y la conferencia tuvo como 1,5 millones de reproducciones y luego fue quitada, ¿no? Fue censurada como otros vídeos de ese canal. Lo cierto es de que luego diferentes contactados, ufólogos, etcétera, tomaron esa información nuestra y la presentaron de otra forma, ¿no? Hasta señalando que cada año iba a pasar tal o cual cosa bajo su sesgo, bajo su interpretación, de la Claro. que yo personalmente no me hago cargo. Lo que sí es cierto que en ese ciclo de información, el cierre, el 2025, iba a ser muy importante y que allí tendríamos que estar muy atentos a ese cierre porque veríamos qué es lo que puede suceder o no en el futuro del planeta. Entonces, uno de los eventos que puede suceder siempre según estos mensajes, siempre según estas advertencias, que son advertencias, no quiere decir necesariamente que ocurran a rajatabla, es que podría desencadenarse un conflicto bélico aún mayor de los que estamos viviendo de forma separada en el mundo. No me atrevería a llamarle Tercera Guerra Mundial, pero sí, en palabras de la propia Ivica, que conflictos que se muestran separados podrían integrarse en un conflicto mayor producto de las alianzas de algunas potencias. Y ojalá que eso no ocurra, porque ya el panorama, como lo vemos, está bastante complicado. Exactamente. Mucho se habla, mucho se dice, y pareciera que cada semana, tenemos una amenaza de una tercera guerra mundial. En ese aspecto, Ricardo, ¿te han hablado, te han dicho algo? Ellos en su momento nos dijeron, no solo a mí, sino a diferentes testigos de contacto, que era remota la posibilidad de una tercera guerra mundial tal y como la conocemos, sobre todo por el tipo de tecnología que hoy empleamos y porque muchas cosas se resuelven sin que aparezcan en los telediarios. O sea, se Claro. resuelven con grupos de infiltrados, con geopolítica, con inteligencia, y no te enteras, y solo ves las consecuencias. Además, hay tecnología que ya está haciendo prescindir de
la imagen, pues, que tenemos de la Segunda Guerra Mundial con pilotos de guerra en aviones y enviando tanques, aunque se sigue empleando y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y la Federación Rusa, hoy por hoy es los vehículos no tripulados y orientados también con inteligencia artificial los protagonistas. El propio Elon Musk, personaje muy controvertido para muchos, ya dijo que no tiene sentido utilizar en las guerras pilotos entrenados que cumplan más bien otra función en sus jets militares, sino que todo lo pueden hacer drones de mayor tamaño y características sin que se comprometa a un piloto dentro del vehículo. Entonces, bajo esas características de tecnología, de geopolítica, de inteligencia, una guerra mundial, una tercera guerra mundial como nosotros la imaginamos, como si estuviéramos en una serie militar de Netflix o en una película de ciencia ficción, es remota y por eso entiendo la, la visión de los extraterrestres, ¿no? Que dicen que es muy complicado que ocurra, pero no descartan que existan otros elementos que terminen dibujando un conflicto global eh, en donde la participación de China en particular podría ser concluyente. Claro, muy bien. Vemos aquí, Ricardo, que siempre se hablan de las potencias a nivel internacional, a nivel mundial, quienes estarían en conflicto. Ante ese escenario, y donde te digo que eso lo vemos todos a través de las noticias, a través de las redes sociales, la amenaza constante de detonación de armamento nuclear. Ellos, los extraterrestres, ¿nos ayudarían? ¿Bloquearían quizá ese armamento nuclear para que no se detone? ¿O cuál sería la función de ellos si es en caso de que ellos quisieran ayudar? Cuando hablamos de ellos hay que precisar qué ellos, porque hay distintos grupos actuando en nuestra realidad con diferentes agendas. Obviamente yo me refiero a los seres que afirmo haber conocido, ya los describí, seres de aspecto humano que sostienen provenir primordialmente el grupo en contacto con nosotros de Alpha Centauri, y la gente que sigue mi trabajo conoce muy bien esta experiencia. Yo soy uno de tantos testigos de ese contacto, pero hay otros grupos que de pronto no les interesa tanto lo que hacemos o más bien ven con cierta simpatía que nos hagamos polvo en el planeta porque demostraría su tesis sobre nosotros, de que los humanos somos peligrosos y que no debemos diseminarnos en el espacio, viajando hacia otros mundos. Es un tema geopolítico, espacial, por describirlo de alguna forma. No hace mucho, hace unos meses atrás, en un congreso de ufología en Europa, me reencontré con un viejo amigo, Robert Salas, a quien tú también me imagino conoces, Claro. y estábamos hablando por enésima vez del incidente Maelstrom, ¿no? Cuando en los años 60 sucedió el apagado, el bloqueo en cadena de misiles intercontinentales con cabeza nuclear que apuntaban a Europa, allí en esa base de Montana. Entonces, si ocurriese una amenaza de apretar el botón, ya sea en Rusia, ya sea en Ucrania o algún país de la OTAN o donde fuese, ellos volverían a bloquearlo. ¿Hasta dónde lo pueden hacer? Entiendo que tienen sus limitaciones, comprendo que no siempre pueden ayudar y ahora mismo recuerdo que en el año 2022, en junio del 2022, si mi memoria no me falla, nos encontramos en Monte Perdido, donde hacemos también un encuentro de contacto anual, allí en el Pirineo, entre Francia y España, y habíamos recibido un mensaje de Ivica que advertía que si utilizábamos armamento desarrollado, basado pues ya sea en energía nuclear o en otro tipo de tecnología que está utilizando el poder del universo para hacer daño a otros seres humanos, estaríamos violando importantes protocolos de convivencia que cambiaría una dinámica de la relación de estos seres que solo nos observan y nuestros futuros posibles. Y cuando preguntamos cuándo podía ocurrir esa amenaza, nos dijo, por ahora vemos que cuando llegue el invierno, es decir, a fines de ese año 2022, ya en diciembre, que habían grandes chances de que lamentablemente alguien quiera utilizar armamento nuclear. Y bueno, así lo comunicamos. Recuerdo que después viajé a los Estados Unidos y también publiqué esa información y no pasó nada en diciembre de 2022, siguió el 2023 y de pronto se liberaron unos documentos mucho más adelante
de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los publicó The Washington Post, The New York Times, también CNN, que son medios más conocidos por no publicar información que por publicarla, hay que decirlo también. Y ustedes pueden rastrear, es muy fácil de verlo, ¿no? Pueden entrar a las entrevistas o a mi sitio web, que está el mensaje publicado, cuándo fue publicado, qué cosa decía, y luego miren las noticias y la fecha de la publicación de las noticias por esta liberación de documentos de inteligencia que decían que en diciembre de 2022 hubo una amenaza muy alta, alerta roja, de armamento nuclear que se iba a emplear desde la Federación Rusa. Entonces, estos seres siempre nos hablan de estos eventos como posibilidades, ¿no? En donde tratan de intervenir, pero como dije hace unos minutos, también tiene sus limitaciones. Este año en particular, creo yo, es muy importante para que nada prospere y podamos encontrar una mejor convivencia y que los conflictos en curso puedan encontrar algún acuerdo de paz, porque es terrible lo que está sucediendo en Oriente Medio, es terrible lo que está pasando en Ucrania y Rusia, más allá de cualquier postura que a veces uno toma, ya sea por su educación, ya sea por sus lecturas, por sus viajes, por la razón que fuese, uno suele tomar una postura de un lado o del otro, pero en realidad les recuerdo, queridos amigos, que en la guerra todos somos perdedores. Y espero que este año podamos superar este gran test y que no ocurra nada mayor y podamos alcanzar un acuerdo de paz. Claro, exacto. Eso es lo que deseamos todos, ¿no? Y que ya todas las partes estén tranquilas, y no solamente lo de Rusia, Ucrania, sino también en el Medio Oriente, bueno, todo lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo, Ricardo. Ahora, esas posibilidades de las que tú nos hablas, de estos seres con los que tú estás en comunicación, Ricardo, ¿es a partir de que ellos conocen y saben lo que va a ocurrir exactamente hacia el futuro, o es quizá a partir de ciertos mecanismos que ellos utilizan para determinar como una probabilidad? ¿Cómo es? Pueden ser ambas cosas perfectamente, porque estos seres no son solo extraterrestres en el concepto que podríamos comprender, también son viajeros en el tiempo, se mueven en otras realidades, en diferentes líneas de posibilidades, y esto les hace inferir como un físico observando una pelota descendiendo por un plano inclinado y de acuerdo a su volumen, peso, calcular cuándo va a llegar al punto B desde ese plano inclinado, ¿no? Ellos tienen esa visión, esa ventaja. Obviamente pueden haber hechos inusuales que no están previstos, como que viene un niño y levanta el plano inclinado, la tabla, y de pronto la pelota ya no llega al punto B, sino que vuelve al punto de origen, pero no estaba considerado. Entró el niño jugando y levantó la tabla, ¿se entiende? Estas cosas suceden mucho en la experiencia humana aquí en el planeta Tierra. Por eso ellos hacen análisis, hacen advertencias, muestran posibilidades, pero dicen que en muchos aspectos nuestra línea de tiempo y el comportamiento humano es impredecible. Y por otro lado está la propia labor de inteligencia de ellos, ¿no? Que no tengas dudas que pueden monitorear todas nuestras redes de comunicación, y no me refiero a las convencionales como la televisión o las redes sociales, sino que pueden monitorearlo todo, captarlo todo, y por consiguiente pueden conocer con mucha anticipación si se están tejiendo algunas cosas. Claro, desde luego. ¿Estarían infiltrados entre nosotros, Ricardo? Que también es otra de las siempre de las preguntas que nos hacemos. Al momento que ellos tienen tantos datos, tantos elementos como para ir determinando lo que pudiera ocurrir a futuro, quiere decir que hacen un estudio muy concienzudo de nosotros, de la especie humana. ¿Están infiltrados aquí entre nosotros? Absolutamente. No tengas tampoco duda sobre esto. Hay diferentes niveles de infiltración. A mi modo de ver, pueden existir diferentes sistemas de operación. Uno de ellos, el clásico, seres que tienen un aspecto muy semejante al nuestro o que tienen la capacidad de modificar su apariencia, porque saben que nosotros, los humanos, juzgamos lo que vemos. Entonces, si vemos a alguien muy diferente, muy distinto, podríamos pensar que sus intenciones son hostiles, negativas, solo por la diferencia, ¿no? Por los Claro. paradigmas mentales que tenemos. Entonces, podrían también algunos de ellos, quizá, asumir una apariencia bastante humana. Hay un caso que seguro habrá investigado Lourdes en España, lo de la playa de Conil, y si eso fue real,
que aparecieron unos seres que se transformaron en personas comunes y corrientes en la playa, un caso que investigó un amigo en común como Juanjo Benítez, o sea, pueden hacer cualquier cosa. El caso de Vlado Kapetanovic en Perú en los años 60, que le tocaban el timbre de la casa, seres que aparecían en camisa y en vaqueros y de pronto atravesaban la reja de la casa y estaban ya dentro sentados en el living. El caso de George Sadansky, el padre de los testigos de contacto de la era moderna, en los años 50, él se reunía en México porque lo perseguían los militares norteamericanos. Esto me lo confirmó Glenn Steckling, de la familia alemana que lo acogió a Dansky antes de su muerte de un infarto de miocardio en los años 60. Y me decía que él iba a México, o sea, cruzaba de San Diego a México y en un rancho se encontraba con estos seres camuflados y vestidos como humanos. Y puedo seguir, el Castillo Rincón. El caso Claro. de los puestos extraterrestres de las Pléyades, que uno de ellos se terminó haciendo pasar por un suizo, el famoso Cyril Weiss, con quien luego se encuentra dentro de uno de estos objetos en un contacto programado en Colombia. Entonces, este es un nivel de infiltración, pero es temporal. Hay otros niveles de infiltración en donde no son ellos directamente, sino son humanos que se mueven en círculos muy importantes científicos o militares y actúan de puente, de contacto, de comunicación y a veces son los grandes saboteadores de experimentos que pueden ser peligrosos o nocivos para nuestra humanidad. Pienso ahora mismo en algunas anomalías que han ocurrido en el CERN, en el acelerador de hadrones, o el caso de filtración más polémico de todos, el más polémico porque ya toca lo paranormal, toca las creencias, y de esto en la nueva era se ha hecho todo un culto, aunque su base pueda ser real, y me refiero a la mejor infiltración de todas, nacer en la tierra como un humano, olvidando completamente tu origen, como si fueses un agente de inteligencia de un servicio que te envían a una zona en conflicto y tienes que olvidar quién eras antes, si tenías familia o no, hasta tu nombre, y te metes tanto en el personaje que tu identidad anterior es prácticamente anulada hasta que termine la misión, o quizás hasta que termine tu vida, no vas a recobrar lo que originalmente eras. Sé que suena un poco fuerte el ejemplo, pero créeme que es así, y a esto se refería Brad Steiger, un prolífico escritor ufológico norteamericano, cuando publicó en los años 80 los Star People, ¿no? Los Star People, la gente de las estrellas, inspirado en algunas leyendas o creencias de los indios norteamericanos en Estados Unidos, que creían que algunos de sus pequeños, algunos de sus niños, de sus niñas, al nacer en medio de la tribu, se tenían ciertas marcas o ciertas características, fenómenos, sabiduría, etcétera, eran hijos de las estrellas y venían con una misión, y se les llamaba los Star People. Y de todo esto, años más tarde, en los grupos de nueva era en Estados Unidos le acuñaron el nombre de niños o niñas índigo. Así es, Ricardo. Híjoles, es bien interesante todo esto cuando ya nos damos cuenta que hay muchas referencias históricas de la presencia de estos seres aquí entre nosotros. Ahora, Ricardo, dentro de esta experiencia que te ha tocado vivir y que le has difundido, que has publicado libros, has hecho programas de televisión, etcétera, etcétera, una gran divulgación, ¿por qué consideras que ellos están aquí con nosotros? ¿Vienen a estudiarnos? ¿Vienen quizá de vacaciones? ¿O nada más vienen a pasar el rato aquí en el planeta Tierra? Pues no creo que vengan a pasear solo por las playas de México y a comerse una rica quesadilla con queso Oaxaca, que por cierto es uno de mis platos favoritos cuando voy a tu Ándale, país. okey, Creo que tenemos que precisar, como decíamos minutos atrás, qué ellos, ¿no? Porque hay grupos, como mencionaba, sí. que no tienen mayor interés en contactar con nosotros, otros que son solo observadores. Hay muchísima información que he estado tratando de compartir de acuerdo a lo pequeñito que conocemos, porque siempre nuestra comprensión va a ser muy limitada. Pero refiriéndome otra vez a los seres que nosotros conocemos, con los que hemos mantenido el contacto, ellos dicen que todo cuanto ocurra en mundos como la Tierra, que son planetas escuela, repercute de alguna forma en ellos, en sus civilizaciones, en su evolución, en su proceso de aprendizaje. Entonces, por eso no intervienen directamente y están aguardando un desenlace armónico de comprensión, de sabiduría en nuestra especie,
para que en una suerte de cadena solidaria de evolución todos podamos ascender. Es una visión filosófica, tal vez suena un poco mística, pero es muy coherente y explicaría, o sería una de las respuestas para explicar por qué tienen ese protocolo de observación no participativa que tanto irrita a los escépticos, que tanto molesta a los investigadores, ¿no? Que si están aquí desde hace miles de años, ¿por qué no se muestran abiertamente? Y hay muchas explicaciones para el no contacto, muchísimas. Pero si están realmente observando y están analizando, tiene sentido. Y si, como dije, son además viajeros en el tiempo, para nosotros pasaron miles de años y para ellos todo esto ha sido 5 minutos. Exactamente. Híjoles. Muy bien, Ricardo. ¿Qué otra cosa te han hablado del futuro? A partir de que te dieron esa información, sería el futuro, que a lo mejor ya sería el presente en estos momentos. ¿Qué te hablaron? ¿Qué te dijeron? Bueno, en el 2019, cuando hicimos el último evento de invitación a investigadores y periodistas a un contacto programado, que fue en Atacama, con 340 testigos, y habían varios ufólogos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Chile, de Argentina, y fue muy contundente y exitoso, al punto de que uno de los camarógrafos del equipo de Rob Freeman de Canadá tuvo un encuentro con algo completamente anómalo en el medio de un campo de energía, en el medio del desierto. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Y en esos mensajes, en esos contactos, ellos nos dijeron que el 2020 iba a ser un año fuera del tiempo, que el 2020, o sea, nos dijeron en septiembre de 2019 que el 2020 iba a ser un año fuera del tiempo y que se iba a replicar en el 2021. Cuando surgió la crisis, y sabes a qué me refiero, en el planeta, que nos tuvo prácticamente en confinamiento todo ese año 2020, nosotros repreguntamos a estos seres en marzo si esto que estaba ocurriendo era lo que había mencionado en Atacama en septiembre de 2019, porque de ser así, todo lo que decían las autoridades de salud, de que solo iba a durar 2, 3 meses, era falso y que estos seres tenían razón y que iba a durar todo 2020, el año del no tiempo, y que se iba a replicar en el 2021. Y así fue. Luego nos habían dicho, y todo esto con anticipación y publicado y todo, que en febrero del 2022 iba a empezar la guerra que involucraba a Rusia. Y efectivamente fue el 23 o el 24 de febrero que Rusia invade Ucrania. Curiosamente, muchos grupos espirituales con la mejor buena intención, solo porque en el calendario que empleamos buena parte de Occidente, el gregoriano, el día 22 con el mes 2 del 2022 coincidía, se creía que era una oportunidad para abrir o conectar con puertas dimensionales. Todo tipo de reunión por la paz mundial en lugares de poder, gente meditando por el futuro, por el mundo, es fantástico, lo apoyo, nosotros mismos lo hemos hecho. Pero ya entrar a lugares antiguos de la Tierra, como pirámides, lugares muy antiguos, para abrir portales y liberar entidades que están atrapadas en nombre del amor y de lo que sea, creo que es un poco peligroso. Fíjense que después de todo ese movimiento que hubo, a los 2 días Rusia estaba invadiendo Ucrania, ¿no? Entonces es bastante llamativo. Luego también ellos dijeron que el 2025, como ya describí, estaba esa amenaza de la guerra y que el 2027 era un momento clave para observar el cielo y que se pueda evitar el impacto de un cuerpo celeste que llegaría a nuestro planeta. Y esa información del 2027 que recibí exactamente hace unos 24 o 25 años atrás en Chilca, fue la que también me unió en la investigación con Juanjo Benítez cuando nos reunimos en Madrid, en las Torres de la Castellana, y él me explicó cómo había obtenido su información, porque él también se refiere a ese año que se lo había comentado uno de los nativos de Ecuador, de los indios colorados, la familia Casalacón, que curiosamente yo también estuve con esos nativos en otra fecha, muy posterior a la de Benítez, y fueron estos indios quienes nos entregaron información valiosa sobre Colé Canapi, que yo fui con la televisión de Ecuador a investigar ese lugar, y luego la Cueva de los Tallos, ¿no? Fue Casalacón, padre, que ya falleció, yo estuve con el hijo, el que le había marcado una fecha en donde iba a ocurrir un evento muy importante en el futuro de la humanidad a Benítez. Y Juanjo sacó las cuentas y era el 2027, ¿no? Así que por diferentes puntos
todos llegamos a que terminando el ciclo de 13 años hacia el 2025, teníamos hacia 2027 la responsabilidad de atender cualquier señal en el cielo que sea compatible con esta posible amenaza del impacto de un asteroide. Ricardo, cuando los seres con los que tú estás contactando mandan estas advertencias, ¿son para que nos dé miedo o son para que nos preparemos y actuemos desde luego en consecuencia y quizá, solamente quizá, evitar lo que ellos están A visualizando? ver, tú como periodista, reportero, nos conocemos ya muchos años, te toca entrevistar a muchísima gente que afirma tener contactos. A estas alturas estás más que curtido para darte cuenta que una cosa es el testigo y otra cosa es el mensaje. Hay personas que bajo su interpretación lo pueden tomar de forma muy mística, muy religiosa y hasta podría armar un culto de esto. Y hay otras personas que pueden ser muy catastrofistas. Y tal vez el mensaje no era así, sino que dentro del miedo del testigo de contacto termina colocándole, pues, como dicen ustedes en México, más crema de lo habitual a sus tacos. Claro, Y ahí el mensaje se transforma, pues, como decimos en Perú, un arroz con mango, ¿no? Que no combina. Entonces, hay que ser muy juicioso y cuestionar todos los mensajes, todas las informaciones que llegan, incluyendo las que este humilde servidor ha venido compartiendo por más de 30 años. Yo creo que los mensajes de estos seres, insisto, con los que afirmo tener comunicación, es para modificar el futuro. Hay cosas que tienen que ocurrir, porque si no, no existiría un orden en el universo. Hay cosas que van a pasar, pero también existen cláusulas en ese contrato o eventos muy particulares que pueden ser moldeados, detenidos o retrasados. Y el hecho que sean retrasados no es un detalle menor, porque ganar tiempo en esta circunstancia es bastante importante. Así que no, no son mensajes catastrofistas, no son mensajes pues, apocalípticos, como uno podría interpretar, para generar miedo, que es una baja frecuencia, lleva a la inacción, lleva a la depresión, a la tristeza, a la confusión, y de esto no se trata el contacto, sino son mensajes de alternativa, de cambio, de tomar conciencia y de modificar el futuro, porque si no se pudiese modificar el futuro, pues estoy seguro que estos seres no estarían compartiendo estas valiosas enseñanzas e informaciones. claro, exacto. Hemos visto que a partir de diciembre del 2017, Ricardo, se ha dado una apertura a nivel internacional tremenda por todo el ruido, las filtraciones, lo que ha dado a conocer las áreas de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono, en fin, todo lo que ya sabemos y hemos escuchado de allá, de la Unión Americana. ¿Qué tanto ha beneficiado todo ese movimiento para que la gente, quizá no que lo acepte al 100%, pero al menos que sí esté consciente de que hay algo que está sobrevolando nuestros cielos y que no sabemos qué sea, y que las grandes potencias igual no saben qué respuesta dar ante ese tipo de objetos? Bueno, yo que me considero un hombre, entre comillas, joven, que cuando tenía 18, 19 años ya estaba publicando artículos, ya estaba dando entrevistas en la televisión, mis primeras conferencias. A los 22 años publiqué mi primer libro. Hoy tengo 50 años de edad. Entonces imagínate, yo he visto el gran cambio de paradigma desde mi juventud al día de hoy, donde hablar del fenómeno ovni ya no es tan de locos. Y estoy hablando de fenómeno ovni, no estoy hablando del contacto extraterrestre, estoy hablando de objetos anómalos o fenómenos anómalos que no tienen de momento una explicación convencional y que despiertan muchas hipótesis, teorías. Antes solo mencionar esto era una locura y hoy por hoy no lo es tanto. Ahora imagínate, pues, tiempos mucho más antiguos, no sé, en México pienso en Ferriz, en España pienso en Antonio Rivera, en Perú pienso en José Carlos Paz García, el fundador del IPRI en los años 50, en Argentina, mi querido amigo, que en paz descanse, Fabio Serpa, que en los años 60 ya tenía la revista Cuarta Dimensión, o sea, en esa época era aún peor. Entonces, ahora, en este momento, hay mayor apertura, mayor conciencia de que este fenómeno no es ninguna tontería, que está ocurriendo y que está muy claro que los militares, sobre todo norteamericanos, no están contándole a la gente la verdad. Sí que ha abierto una gran ventana para dialogar con mayor apertura todos estos temas, ¿no? Y también se ve en las redes sociales, o sea, la infinidad de canales de YouTube, de posteos en redes sociales, Claro. canales documentales
que en el pasado, yo recuerdo, pues, a fin de los 90, inicios de la década del 2000, cuando aparecíamos en un canal tipo National Geographic o Discovery, era como un logro, ¿no? O sea, ahora hay en la grilla mucho contenido, entonces hoy por hoy el tema está mucho más difundido. Estamos en otra etapa. Hay que comprender lo que hay detrás. En mi época, que también es la tuya, porque tú también empezaste muy jovencito, y hablo más que todo sobre testigos de contacto, como mi caso, la consigna, en gran medida, y me acuerdo mucho de mi juventud en Perú, era concientizar a la gente de que no estamos solos, ¿no? De que estos temas son Claro, reales, que hay mucha claro. gente que ha tenido estas experiencias, pero ya de hace varios años yo ya no siento que esa sea mi tarea, y quizás la tarea de muchos. Ahora, no es tanto invitar a la gente a reflexionar en que no estamos solos en el planeta, que estos fenómenos están ocurriendo, porque creo que a estas alturas del partido está clarísimo que algo está ocurriendo. Este no es un tema de creer, como siempre le digo a los periodistas que me entrevistan. El fenómeno OVNI no es un tema de si crees o no, es un tema periodístico. ¿Estás informado o no? Claro. Creo que ahora más que difundir ampliamente para que la gente tome conciencia de que los hermanos del cosmos existen y cualquier título pomposo, es comprender qué significa el contacto, qué es lo que está pasando, porque del fenómeno contacto se desprenden muchos temas muy profundos, muy transformadores, y a eso es lo que yo ahora estoy apuntando ya hace bastante tiempo. Exactamente. Ricardo, hasta hace un tiempo solamente se tomaba en cuenta el tema de los ovnis, esos objetos voladores anómalos que siempre nos llama la atención, el mirar las fotos, mirar los videos. Pero vemos que al 2025 ha cambiado mucho. Ahora también es tomar en cuenta lo que dicen los contactados. Es decir, hay una conciencia plena de eso. Y vemos que todas esas filtraciones y la información que ha dado a conocer los Estados Unidos le han dado seguimiento muy puntual a las personas que refieren vivir experiencias de contacto. ¿Ante qué estamos entonces? ¿Un reconocimiento oficial de que hay personas que realmente contactan con seres no humanos o se tratará de un ambiente netamente cultural, de una información más allá que puede ser o no puede ser? ¿Qué consideras que pueda ocurrir en ese aspecto, Ricardo? Yo coincido con los padres de la ufología, con Jacques Vallée, que tuve la oportunidad de hablar con él, y también con Heineck, a quien no conocí personalmente, él ya había fallecido, pero sí compartí con su familia, con su hijo, sobre todo con Paul Heineck, y charlamos mucho sobre lo que pensaba su padre, que la clave está en el testigo. La clave está en el testigo. Y curiosamente, en mi último libro, El mensaje del cisne negro, el cisne negro no es exactamente el fenómeno. El cisne negro es el testigo, las personas que han sido ridiculizadas, que las han visto como algo fuera de lo habitual. Allí está la clave, la mente del testigo. Que se le esté dando más importancia al testigo, que no miente, que vivió algo extraordinario. Después podemos discutir qué fue lo que vivimos, qué fue lo que pasó, pero realmente sucedió algo. Creo que es trascendental e importante. Ahora, hay testigos y testigos. Hay testigos que les cuesta salir de su paradigma de contacto, como yo lo viví y siempre he hecho un mea culpa al respecto. En mi juventud yo estaba convencido del cajón en el que me había metido, en la pecera en la que me había metido, en donde interpretaba lo que me había pasado, pero luego con el tiempo me di cuenta de que era mucho más amplio de lo que yo mismo creía. O sea, el contacto fue real, estos seres, sean quienes fuesen, son reales, pero traté de hacer preguntas que sé que fueron incómodas para muchos. Por eso me volví con el tiempo en un outsider, ¿no? En un cisne negro de pura cepa, para tratar de poner los puntos sobre las sillas, de hacer preguntas y de entender. Creo que la clave está en integrar, discernir, investigar todas las informaciones que los testigos de contacto están compartiendo. También, como alguna vez hablé contigo en otra entrevista, ser muy riguroso con las evidencias y las pruebas que puedan entregar los testigos de contacto, porque también han sucedido muchos casos que no tienen ningún tipo de evidencias, ni otros testigos, ni informaciones que se cumplan a través del tiempo, y han aparecido canalizadores, contactados, supuestos testigos por doquier,
con mensajes contradictorios que están inundando las redes, ¿no? Con mensajes sensacionalistas o catastrofistas o demasiado místicos o de nueva era. Entonces, en medio de todo eso, uno tiene que discernir y cuestionarlo todo, incluyendo mis propias palabras, como ya dije. Claro. ¿Por qué consideras que haya tanto, ahora tantas personas que refieren vivir estas experiencias, de estar recibiendo mensajes, de estar recibiendo ese don de sanación? Y vemos muchas características en muchas partes del mundo que pareciera que hay, no sé si sea una moda, pero pareciera que sí, Ricardo. Por todos lados encontramos ya contactados. Bueno, por un lado hay mucha difusión de este asunto en todo el mundo y pueden haber personas que han vivido algo inexplicable y consideran que han sido contactadas y quieren contar su verdad, y no necesariamente es que hayan tenido un contacto. Y también puede ocurrir que se haya incrementado el fenómeno del contactismo en el planeta y estamos viendo también parte de eso. Así que ambas posibilidades están en el mismo plato en la mesa. Claro, desde luego. Muy bien. ¿Por qué, Ricardo, como lo mencionabas minutos atrás, vas de vivir una experiencia, compartir esa experiencia, divulgar esa experiencia y a la fecha es reconfirmar todo lo que te dicen? Es decir, no te lo crees todo al 100%. Es un proceso normal y natural dentro de tu experiencia, pero al igual que tú lo viviste, ¿consideras que las demás personas hacen ese mismo recorrido o la mayoría se quedan solamente en el mensaje y lo creen a pie juntillas lo que les mandan? Bueno, disculpa que sea tan autorreferencial. Vuelvo a mi libro El mensaje de Cisne Negro, donde hago una reflexión bastante cruda, a corazón abierto, de lo que han sido estos más de 30 años de contacto e investigación en mi caso. Cada testigo ha tomado y absorbido la experiencia como ha podido, Johanan. Algunos han tenido experiencias contundentes, reales, y hasta el día de hoy la cuentan con punto y coma, tal y como lo contaban hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Porque fue real y porque le generó un gran impacto y sienten que tienen que compartir ese mensaje sin salirse de ese guión, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hay otros que se han dedicado más que todo al fenómeno, a la parte de las evidencias, a filmar, a fotografiar estos objetos, porque creen que así pueden dar validez a su experiencia y a convencer a los demás de que no está loco, ¿no? Que realmente esto está ocurriendo. Hay otros de que rehuyen al análisis, a las evidencias, y solo se basan en aquello de que si crees en mí es real, que tienes que resonar en tu corazón y vibrar con este mensaje, y ya caen en un acto de fe. Y así, creo yo, Sí. se pueden tropezar y pueden surgir cultos ovni o cultos de nueva era, donde se mezclan los extraterrestres con temas demasiado místicos. Yo conozco todo esto desde dentro, o sea, no Claro. estoy hablando desde afuera, y he cometido errores en mi juventud porque pequé de ingenuo o porque tuve sesgos en la investigación, pero cuando va transcurriendo el tiempo y van pasando los años, yo siempre aconsejo que se debe cuestionar todo, se debe analizar las cosas y ser muy honesto con lo que uno ha vivido y tratar de acercarse al mensaje que se desprende de estas experiencias que nos han cambiado la vida. Yo estoy convencido del contacto, estoy convencido de lo que viví, de los seres que hemos visto, las cosas que nos han dicho. Creo yo que hemos dado, al menos en nuestro caso, pruebas de sobra de que algo vivimos, de que algo nos sucedió y que es positivo, porque esto le ha afectado positivamente la vida a muchísima gente. Yo me he dedicado también a investigar no solo el tema del contacto, yo me alejé un poco de la ufología clásica, que es reunir documentos, hablar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de reunir filmaciones, fotografías, toda esa parte, yo rehuí de eso porque creo que muchos ufólogos la tocan y lo hacen muy bien, y he tratado de concentrarme en un tema donde no hay muchos investigadores que se ensucien los zapatos. Yo me he dedicado más a los lugares de contacto, a la experimentación, ¿no? A ir a lugares remotos del mundo, a lugares especiales del mundo, investigarlos, fotografiarlos, analizar su historia, sus leyendas, su mitología, hablar con los lugareños, obtener evidencias en esa zona y experimentar el contacto en esos lugares, ¿no? Por eso hemos hecho tantas expediciones y tantos lugares
Y para hacer esas investigaciones, obviamente no lo puedes hacer sentado en un sofá navegando por Internet, como hacen muchos, también lo debo decir, ¿no? Los famosos investigadores de escritorio, sino que debes exponerte en los lugares donde por alguna razón estos lugares de contacto, estas zonas ventana, se incrementa una y otra vez este fenómeno. Y hay algunos que son muy especiales para mí, que trato de acudir todos los años a este tipo de lugares. De hecho, vivo en uno de ellos. Estoy aquí en mi casa, al pie del Cerro Uritorco, en Argentina, que es otro lugar muy especial, donde hace ya varias semanas se ha estado produciendo una oleada de observaciones de objetos anómalos. No sabemos lo que es, pero es bastante interesante, bastante curioso. Así que creo que los lugares de contacto son tan importantes como los testigos, más importantes que el ovni duro y puro. Claro, exactamente. Vemos que hay un incremento de avistamientos en muchas partes del mundo. Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, México, tu país allá en el Perú, tenemos allá Uruguay. Y nos damos cuenta que estamos ante una nueva oleada, pareciera, Ricardo. ¿Esto sería parte de esa nueva conciencia que, que quizá esos seres en general quieren dejarnos muy plasmado en nosotros, o es una mera coincidencia, o que estamos viendo ahora más al cielo? Bueno, de acuerdo a la información que hemos obtenido a través de mensajes recientes de ellos y de la investigación, creo que estamos viendo un mix de cosas. Por un lado, hay objetos que son de naturaleza humana, tecnología militar experimental o científica, que no están reportados en los registros oficiales de navegación aeroespacial, que no los puedes traquear en una aplicación en tu smartphone, en tu celular, que tienen órbitas bajas y tienen otras capacidades y otros comportamientos y están confundiendo muchísima gente. En medio de todo eso, hay objetos que interactúan con los testigos, que tienen otro comportamiento, que no son de origen humano, claro está, y que responden a diferentes grupos de observadores no humanos que están como monitoreando la tecnología experimental nuestra, su impacto en el planeta, como también se están mostrando zonas de conflicto. Hay un grupo de estos seres que están muy preocupados por nuestro comportamiento y lo que podría desencadenar un conflicto mayor en el planeta, como hablamos al inicio de esta entrevista. Ricardo, yo siempre he tenido una duda y estoy seguro que tú me podrás dar más luz sobre ese tema. ¿Por qué Perú tiene tanto contactado y la mayoría de ellos tienen una resonancia muy fuerte a nivel mundial, más que cualquier otro lugar del mundo? ¿Qué sucede? ¿Es una tradición? ¿Es una historia milenaria? ¿Qué es? Mi país, Perú, bueno, no sé si es tan así, porque en México hay muchos testigos de contacto y personas increíbles que han vivido experiencias, pero en Perú algunos de los testigos, investigadores que nacimos y crecimos en ese país, tuvimos, digamos, alguna trascendencia, como fue José Carlos Paz García, el que fundó el IPRI, ya lo mencioné minutos atrás, en la década de los años 50, José Rociano Holder, el Rosacruz peruano, que escribió el año 72 el bestseller Yo visité Ganímedes, Vlado Kapetanovich, que en los años 60 había tenido el contacto con los apunianos, los hijos de José Carlos Paz García, los tres hijos, Carlos, Sixto y Rosemary, que han hecho una gran labor y han tenido cada uno diferentes niveles de trascendencia a nivel internacional. Mi caso es uno de tantos también, pero yo creo que hay testigos e investigadores de contacto en varias partes del mundo. Pero Perú, creo que su aporte es que en la zona andina en particular, ellos han estado hace mucho tiempo atrás y hasta el día de hoy, según otras informaciones, han mantenido esas bases, instalaciones, como también en las profundidades del mar. En eso hay una gran coincidencia, hay un consenso de los diferentes testigos de contacto, que las bases principales estaban en los Andes. Es más, te puedo mencionar que un contactado no peruano, Enrique Castillo Rincón, en sus experiencias, y esto lo ha publicado en uno de sus libros, Omnis Gran Alborada Humana, donde él cuenta de puño y letra su propia experiencia, que estos seres le refieren que su base principal se encontraba en los Andes peruanos. Entonces, es muy interesante de comprender. Ricardo, con toda esta experiencia que has vivido,
¿Qué te hace falta por conocer? ¿Qué te hace falta por experimentar dentro de tu experiencia? No lo sé. Han sucedido tantas cosas en mi vida, Johanna, que parece que, siempre lo hablo con mi esposa Sol, estuviéramos en medio de una película de ciencia ficción. Pero he llegado a la conclusión que esto es la realidad, que esto realmente es la realidad y que debemos estar abiertos a seguirnos sorprendiendo. Cuando pensamos que lo habíamos visto todo, nos dimos cuenta que no habíamos visto nada. Y cuando creía que había obtenido algunas respuestas, eh, había abierto solo una puerta y se abrían 14 puertas más. Entonces era como inacabable, como cuando estás caminando los Andes peruanos y le preguntas a uno de mis amados cholitos, ¿no? De los Andes, hermano, Huauqui, como decimos en quechua, ¿dónde está el camino tal o la montaña tal? Y te contesta, aquícito nomás, está ahí nomás, está ahí nomás. Y tú piensas que la siguiente colina encuentras la aldea, la montaña, y sigues caminando durante días, ¿no? Y la encuentras y hay otra más y otra más. Entonces, el fenómeno, las experiencias es algo así. Puedo reflexionar que no es tan importante llegar a la cumbre de esa montaña, amigo, sino que el camino es importante. Lo que estamos tratando de entender los testigos, los investigadores, los divulgadores, el camino es importante. Eso es lo que estamos sembrando. Así es, claro. En el mes de febrero estarás aquí en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México y estarás en el estado de Morelos. Platícanos tu evento, quiénes están invitados, de qué vas a hablar, platícanos todo, de favor. Bueno, ahí aprovecharemos para encontrarnos como siempre, Johanan. Y sí, invitamos a todos los amigos de México, también van a venir de otros países a un taller internacional que hago todos los años en México en el mes de febrero. Va a ser en un lugar de contacto muy poderoso, Tepoztlán, que está en Morelos. Va a desarrollarse del 21 al 23 de febrero. Si están interesados en participar, pueden escribir a coordinadoresmexico@gmail.com. También la información está en mis redes sociales y mi página web. Perfecto, ahí está. Y invitados todos, ¿verdad? Sí, es abierto, están todos invitados. Van a ser muchas horas de compartir, de charlas, de también intentar algún tipo de experiencia de contacto y hacer prácticas de contacto, los famosos protocolos que hemos venido desarrollando y que hemos acercado a la gente, no solo para intentar un contacto, buscar algo exterior, sino también como una herramienta para adquirir mayor conciencia del momento que estamos viviendo en el planeta. Claro, que yo creo que eso es bien importante y como bien lo mencionas, por los tiempos que estamos viviendo, yo creo que al momento que la gente tiene la información, que tiene personas como tú, que les matiza la información, los pone en práctica, yo creo que eso es lo mejor de todo. Así que ustedes que nos miran en estos momentos, ya sabe, póngase en contacto ahí con el equipo de trabajo de Ricardo para que pueda usted acceder a este evento. Nuevamente dinos las fechas y el lugar de favor y dónde la gente puede entrar en comunicación. Sí, pueden ingresar a mi página web, Ricardo González Oficial, en agenda y en novedades van a encontrar toda la información, también en mis redes sociales, González Corpancho en Facebook y en Instagram, y va a ser en Tepoztlán del 21 al 23 de febrero, fin de semana. Así que ahí nos encontramos, voy a viajar con Sol, que me pasaron mucho las quejas, que en el viaje anterior no pude viajar con Solcito, así que ahora sí voy a poder viajar con ella, vamos a estar juntos allí en Tepoztlán. Además que a ella le encanta también la comida mexicana, así que está esperando Anda, su agua de Jamaica. eso, y hay que irnos a los tacos o Me las debes alguno quesadillas. por ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Me resta una sola pregunta, Ricardo. Dime. Dentro de toda esta experiencia que tú has vivido, en algún momento ya nos mencionaste que te hablaron de esa pandemia del 2020. Pero con esa información y ante lo que está ocurriendo a nivel internacional y sobre todo en China, ¿te han hablado, te han mencionado algo, quizá, de una nueva pandemia? A ver, siendo muy preciso, muy objetivo, no es que ellos en la experiencia que te hice referencia de septiembre del 2019 utilizaron ese término. Claro. Lo que dijeron es que en el 2020 iba a ser un año como bloqueado, un año del no tiempo, pero sí le llamaron el año de Pan, porque nosotros, esto es largo de contar, pero voy a ir muy al grano, teníamos una investigación en Israel
en un lugar ubicado en el Monte Hermón, en los Altos del Golán, que yo había visitado años atrás. Allí hay una cueva, la cueva de Pan, del semidios Pan, por eso el lugar se llama Panias, que según la mitología, ese semidios fauno, cuando querían poseer los secretos que él custodia, él tocaba la mítica flauta de Pan y hacía entrar en pánico a la gente para que no pudiesen acceder a los tesoros que él custodiaba. Esto es mitología, ¿no? Pero curiosamente, estos seres hicieron referencia al año de Pan y al año del no tiempo en el 2020, y sí que fue el año de Pan. O sea, esa sería de alguna manera la relación. Pero también indicaron de que Montermón sería un reloj de profecías ante los eventos que vienen. A ver, no quiero extender mucho la entrevista, pero fíjate lo que pasó con la situación de Siria y la caída del régimen, y esto hizo que Israel copara, ¿no?, la cumbre del Monte Hermón que se encontraba en el sector sirio, y no creo que la vayan a abandonar, que por cierto, hay una base militar muy importante que estableció Israel allí cuando venció en la Guerra de los 6 Días en los años 60, pero no hay que olvidar que en el Monte Hermón acudió Jesús, según los relatos, para tener la transfiguración. Es la montaña, a mi entender, de la transfiguración, no el monte Tabor, porque se encontraba en Cesarea de Filipo días antes de subir a esa montaña, de la cual desciende para luego entrar gloriosamente en Jerusalén y terminar su misión pública. Él fue bautizado en el río Jordán y el río Jordán nace en el monte Hermón. Entonces nos habían marcado que era un reloj de profecías. Y sobre lo de China, que bueno, en las noticias se ha exagerado mucho con bastantes fake news, al menos por lo que he podido ver y por una gente amiga que vive en Beijing. eh, no están los hospitales colapsados, o por lo menos no lo han podido corroborar. Esto sería una noticia falsa que ha circulado en las redes, pero claro está que podría volver a ocurrir una situación como la que vimos en el 2020, ya sea porque nuestra sociedad no está manejando bien sus recursos, los experimentos, la manera como nos comportamos con la naturaleza, como también cosas, y no tengo ningún pudor en decirlo, que podrían ser ocasionadas deliberadamente para obtener algún beneficio. Te lo digo claro, yo no tengo Claro. ninguna duda de que eso fue lo que pasó. Yo no creo que lo que vivimos en el 2020, y yo no soy amigo de las teorías de conspiración ni esas cosas, pero hombre, o sea, creo yo que dos dedos de frente para darse cuenta que muchas de las versiones oficiales no tienen asidero y que esto de accidente no tuvo nada. Claro, exactamente. Muy bien, pues ahí está. Ricardo, ¿un próximo libro? ¿Para cuándo? Vamos a reeditar este año El Sí, Portal Cósmico de Orión, un libro que yo publiqué en el 2016. Lo estamos ampliando con las últimas expediciones que hemos hecho a Egipto, un país que voy hace más de 20 años, y siempre termina abriéndome el corazón y haciendo volar en mil pedazos mi cabeza. Así que exacto. vamos a reeditar ese libro este año, con Tesseractum Perfecto. Editor. Eso, muy bien. Pues Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo esos mensajes que te han proporcionado y con lo que iniciamos esta entrevista, que era eso que te habían dicho de los aviones. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí esta noche. Un gran abrazo para ti, para tu princesa y también para Lourdes. Un gran cariño para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo, salúdame a Sol de favor y ya nos estaremos viendo acá ahora que anden acá en la República Mexicana. Un gran cariño. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres, la entrevista con nuestro querido amigo Ricardo González, así que los invito para que le den seguimiento a sus redes sociales, estén muy al pendiente y intégrense a este evento que va a tener ahí en Tepoztlán, aquí en la República Mexicana. Ahí ya nos dio todos los datos y aquí abajo en la descripción del video van a encontrar los datos que nos dejó para que ustedes puedan entrar en comunicación con su equipo de trabajo y vayan, intégrense, cuestionenlo, pero sobre todo escuchen cada una de las cosas que nos tiene que proporcionar Ricardo González. Pues ya nos vamos, amigos, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado aquí, yo los veo el próximo martes aquí en la casa de los Johaneros Go. Gracias, nos vemos más tarde, bye bye.